Diversas en la hoguera. Fuego en la hoguera, bailando en la hoguera. Nos vamos a la hoguera. Alrededor de la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera, desde la hoguera. ¿Qué puede ser? Te invito a la hoguera. Fuego. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cuando veníamos caminando de vuelta nos cruzamos con un vecino que nos dice oiga vecino, me dijo váyase rápido para su casa que su señora se mató. Cuando llegué aquí encontré a mi hijo Francisco de 11 años llorando al lado afuera de la reja, desesperado porque él llegó del colegio y encontró a su mamá muerta. Visitada por las 4 lunas, vida tía en el medio de la guardia, acompañada por su reina, se fue al sur. El llamado de la Mapu a defender lo que ha entendido bien el mapuche, hacerle caso al peuma domo huaychafe. De origen de capitales austriacos que vulneró los derechos de una comunidad ancestral que es la comunidad Quilimpan. Este es un lugar de amor, eso es un lugar de vida, de creación, de un lugar de paz. Nosotros no buscamos la violencia. Nosotros no queremos, nosotros cuando nos vinimos para acá nos vinimos pensando en construir, en crear, reconstruirnos como mapuche. Nehuen tranquilera la comunidad, amenazada por RP global, cables de alta tensión que y un día de agosto la fuera a encontrar colgada en su ruca y la cosa está mal. El médico sabe que no se rompió la cervical. Hacer estas amenazas el día 21 y bueno, el día 22 mi señora amanece muerta, aparece muerta y el día 23 vienen a hacer el cableado, que es lo que nosotros personalmente nos hemos estado oponiendo. Yo tengo la claridad de que el asesinato de mi mujer fue precisamente para eso, para debilitarnos y para que el día 23 no estuviéramos en la casa. Por eso asesinaron a la negra el día 22. Oye, Winca, destroza y con ira, pero entre las nuestras, Macarena siempre estará viva. Oye,
Hola, hola a todos, todas, todes, amigos, amigas, amigues de este espacio llamado Desde la Hoguera, este espacio de autoformación feminista, de clase. Bueno, ahí tenemos varios apellidos que hemos de a poquito también ido incorporando en la medida que este espacio de autoformación también nos va enseñando nuevas concepciones de la vida, anticoloniales, anticapitalistas. Tenemos ahí varias cosas que hemos ido aprendiendo. Y nada, pues darle la bienvenida a todos quienes vienen sintonizando. Como siempre, cada martes estamos con las compañeras, amiguitas de esta hoguera virtual. Saludos, chiquillas. Hola, hola. Hola. a todos. Saludos a todas nuestras auditoras, auditores. Sí, esta semana ha sido una semana un tanto movida para nosotras como espacio. Pudieron verlo probablemente quienes nos siguen en los medios en los cuales nos movemos, que es el Instagram, el Facebook principalmente. Pudieron ver que publicamos un comunicado respecto de nuestra salida del medio en el cual participábamos habitualmente, principalmente a través de las ondas radiales, que es la Radio 1 de Mayo, y bueno, vamos a leer el comunicado para dejar esto en claro en esta oportunidad. Voy a leerlo. Comunicado sobre la retirada de los programas La Estrategia del Caracol, Desde la Hoguera y Recupera tu Vida de la Radio 1 de Mayo. Ejercer el poder corrompe, someterse al poder degrada. Bakunin. A través del siguiente comunicado, los integrantes de los programas Estrategia del Caracol, Desde la Hoguera y Recupera tu Vida, queremos dar a conocer algunas de las razones del quiebre político con el medio de comunicación en el cual desarrolláramos por mucho tiempo nuestros programas radiales. Una de las grandes razones por las cuales decidimos dar un paso al costado del proyecto Radio 1 de Mayo refiere a su histórica organización de carácter vertical. Esta situación, en nuestra perspectiva, se ha ido agudizando en los últimos años. Las prácticas autoritarias ligadas a decisiones unilaterales por parte del directorio, la estructura burocrática y centralista del equipo radial y las grandes diferencias políticas entre programas e individuos de la radio se han ido visibilizando en el último tiempo, generando tensiones y asperezas que no han pasado desapercibidas. Si bien en algún momento hicimos caso omiso a tales prácticas verticales por diferentes razones y apostamos por seguir en este proyecto radial, hubo ciertas conductas y lineamientos políticos de algunos programas fuera del marco editorial original de la radio que han terminado por romper con la tolerancia que algunos tenemos en relación al tema de involucrarse con la institucionalidad burguesa y su circo electoral. Más allá de las diferencias políticas que nos cruzan, creemos que el centralismo democrático con el cual funciona la radio, entre comillas, y la apertura que se ha dado en el espacio a candidatos del sistema electoral del Estado, rompe con el único pilar que nos mantenía ligados a un proyecto donde siempre entendimos que había prácticas e ideas ligadas al estalinismo o a las viejas costumbres partidarias, pero que por diferentes razones tolerábamos. Hoy en día, evidenciándose con fuerza nuestras claras contradicciones ideológicas en términos de prácticas y objetivos políticos, declaramos que no nos sentimos cómodos formando parte de un equipo radial que no mira con desconfianza el camino institucionalizado de la democracia burguesa y que, al contrario, ha dado espacio a individuos que forman parte de esa clase política tradicional que ha luchado por no morir ante los procesos de revuelta iniciados en el año 2019. Como programas disidentes con todo el orden establecido, ya no nos sentimos parte de este proyecto, el cual va claramente caminando hacia el diálogo con nuestros verdugos y enemigos de clase. Sumado a lo verticalista de la organización, las prácticas pasivo-agresivas y francamente patriarcales y a la instrucción del eleccionario, se suma el cuestionamiento del carácter anticarcelario del medio, lo que decanta la decisión que hoy comunicamos. Finalmente nos separan hoy de manera profunda no solo posturas ideológicas, sino formas de trabajo con respeto, horizontalidad y fraternidad. Es por todo lo anterior que desde el día 8 de agosto dejamos de pertenecer al equipo radial de la Radio 1 de Mayo. Nos quedamos con el trabajo de base y reconocimiento de todas aquellas que fueron parte de nuestros programas y de la vida durante años. Seguiremos en la calle, seguiremos en el Gualmapu, seguiremos como siempre en la lucha y en la comunicación popular de clase, antipatriarcal y anticarcelaria. Firman los 3 programas que mencionábamos, diciendo que esto fue en La Victoria, población La Victoria, 8 de agosto del 2021. Eso. Bueno, solamente decir que esto, como se dice claramente en el comunicado, tiene que ver con un quiebre político de visiones en torno a lo que debe ser la comunicación popular. Y nosotras como programa, como espacio, vamos a continuar funcionando en los medios que hemos estado utilizando en el último periodo, que es a través de Facebook Live, que llevamos ya un buen rato funcionando, transmitiendo de esta forma. Ha sido un descubrimiento muy bonito, muy interesante.
Seguimos también a través de Radio Humedales, los días viernes a las 3 de la tarde, y nos pueden escuchar en www.radiohumedales.org. También estamos disponibles en YouTube. Todos estos programas quedan después subidos a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden ahí mirar, pasar posteriormente, y quedan también en formato podcast en Spotify. Así que nosotras seguimos, como les decíamos, la senda de la comunicación popular, trabajando los temas que nos interesa poner en discusión, que nos interesa traer con un enfoque feminista, y construyendo este espacio que esperamos que sea un espacio seguro para todos quienes participan de alguna medida. Así que eso. Y a propósito de último, queríamos saludar. Queríamos aprovechar de saludar. En esta hoguera autónoma. Eso. Sí, A una auditora. Sí, con a la auditora, que es una auditora fiel, nos sigue hace mucho rato. Sí, queríamos hoy día destacar, en varios programas hemos ahí destacado la participación de Carol, que ha sido también una auditora fiel y que siempre nos comenta, pero hoy día también queríamos saludar de manera muy especial a Ana Rojas, quien está permanentemente también participando con nosotras, y nos genera esta sensación de alegría también para nosotras, de saber que este aporte, por muy pequeño que pueda ser, que nosotras hacemos todos los martes, de traer estos temas, de generar este espacio de autoformación, está llegando a más personas, y le agradecemos ahí su presencia permanente y el apañe también que se siente en sus palabras cuando nos comenta. Sobre todo hoy día fue una bonita sorpresa escucharlo tempranito, mucho antes de que partiera el programa, así como ahí voy a estar, así que un gran abrazo para ella. De hecho, ya tenemos comentarios de las dos auditoras mencionadas, así que vamos, por supuesto, Ana Rojas, que no estaba pauteado, pero se dio así. Claro, Ana Rojas, ya que decía que no nos encontraba, menos mal que encontró el link y ya se conectó, así que nos está escuchando. Y Carol, que nos está escuchando también desde Rancagua. Con mucho dolor les estoy escuchando, les mando un abrazo gigante, las quiero, chicas, también te queremos, Carol, te mandamos siempre mucha fuerza. Aguante. De buen aguante. Así pues, en esta hoguera autónoma, pues continuemos. Bueno, sí, tenemos una invitada que para mí, para nosotras como programa, como hoguerita, es un honor tenerla aquí presente con nosotros, más hoy día, que para nosotros es un momento no fácil, digamos, con esta decisión del comunicado. Y vamos a hablar justamente con una amiga, una vieja amiga de anteriores programas de la radio, y que conocida por muchos de nuestros seguidores también, que es Victoria Aldunate Morales. Ella es feminista, lesbiana feminista, antirracista y autónoma, psicoterapeuta, escritora. Desde el 2004 al 2013 fue parte de la colectiva Memoria Feminista Autónoma. En el 2007 fue parte también de la coordinadora de organizaciones mapuches autónomas, de la COAMS. Desde el 2014 integra el grupo de apoyo a comunidades en resistencia, lesbofeministas, antirracistas, tierra y territorio, del cual surge en octubre del 2019 la red de terapeutas Tierra y Territorio, quienes han acompañado a más de 200 consultantes. Bueno, escritora también de Puntada con Hilo, y tantos textos, tiene varios libros que... En fin, podríamos hablar horas y muchos programas con Victoria, así que queremos darle la bienvenida con mucho cariño a nuestra hoguerita. Hola, bienvenida. Hola, compañera. Gracias. Es un gusto para mí estar acá de nuevo, de una manera distinta a otras veces, pero estar. Sí, pues nos acompañaste en los programas radiales hace muchos años, en otros programas, Entre Amigas, hace muchos años, a través de las ondas radiales. Así que bienvenida, Victoria. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Además, me parece que me invitan en un momento tan importante y crucial para ustedes. Eso también para mí es bonito. Sí, para nosotras también es muy bonito. Y a propósito de radio, yo me voy al Radio Control. Bueno, ya. Ok. Victoria,
queremos, como esta hoguerita, nosotros siempre lo hemos tenido como un espacio de autoformación. Queremos hablar hoy día y el tema es, además de la situación puntual de Macarena Valdés, queremos partir, digamos, por todo lo que significa la violencia estructural. Entonces, para eso, qué mejor que tenerte a ti como nuestra invitada. Sí. Hay una diapositiva antes de esa. Empieza de otra. Antes de eso, porfa. Antes. No, hay una que es la primera donde está el afiche de Tierra y Territorio. Ese. Es que es la no a la alianza de capital-estado. La estaban mostrando. Lo que pasa es que para explicar, a propósito del radio control, lo que pasa es que es un video, compañera, entonces no se puede pausar. Porque en el formato PowerPoint, en video. Ya sí, lo que pasa es que el formato que está no se puede compartir en este formato de streaming. Estamos haciendo toda la explicación técnica, autoformación. Entonces lo tuve que transformar a video, y en video no se puede pausar. Bueno. Entonces va avanzando, pero va a estar continuamente avanzando como... Ya, dale entonces. Del principio, ojalá, sí, desde el afiche. Porque, claro, hablar de violencia estructural es súper importante hacerlo contando también esta historia, ¿no? Que es la memoria de cómo hemos hablado de violencia estructural y desde dónde, que no es un hecho, una conversación individual, no es un relato individual ni individualista, es un relato de colectivas, de compañeras, de feministas autónomas básicamente y de lesbianas feministas. Es importante decir que la violencia contra las mujeres es la que cumple el rol estructural, ¿no? Es la que estructura la violencia y lo hace por medio de sus instituciones. En Memoria Feminista, por ejemplo, nosotras hablamos, antes de que existiera Tierra y Territorio, en los años 2000, hablábamos de la violencia estructural y hablábamos del racismo chileno. Ahí se están viendo algunas imágenes de nuestras acciones, que no solo era la Memoria Feminista, también era otras organizaciones como las callejeras. Y antes de eso, donde se están viendo estos artículos, antes de eso, desde el movimiento feminista autónomo hablábamos del racismo y denunciábamos el racismo chileno en las acciones callejeras. Y ahí yo aprendí también, ¿no? Y entonces cuando tenía que ir a trabajar para ganarme la vida, para pagar mis cuentas y comprar mi comida, lo hacía escribiendo y hablaba del racismo chileno, de la violencia contra la mujer en algunos periódicos de izquierda. Siempre trataban de bajarle el perfil en los periódicos de izquierda a la violencia contra la mujer, pero igual lo hacíamos. Y de ahí iniciamos este periódico, La Puntada con Hilo, y lo iniciamos con La Alegría no llegó, ¿no? En el 93. Nosotras hablamos en esos años, en el 91, el 92, el 93, el 97, el 95, en fin, de las AFP, de cómo elecciones y mujeres para nosotras era un señor, era un hombre hablando, ¿no? Nosotras hablamos de que todas trabajamos. Era un momento duro, era un momento súper difícil, súper complejo. Era la postdictadura cocinada, ¿no? Otro tipo de acuerdo de paz. Pacificación le llamamos las feministas autónomas ahora. Transición pactada, aniquilamiento político, lucha antiterrorista y seguridad ciudadana. Fue el tiempo en que a Marcela Rodríguez Valdivieso, que la llamaban la mujer metralleta, también la entrevistamos desde Memoria Feminista, ¿no? Pero la entrevistamos en los 2000, en el 99 creo en realidad la entrevistamos. Era cuando la obligaron a autoexiliarse. También entrevistamos a la Flora Pavé,
presa política de Bachelet, antes de Elwin y antes de Pinochet, ¿no? Ella dijo: luchamos por un Chile distinto, soy de las mujeres de los años 80, que a diferencia de las de hoy, que están en el poder, continuamos buscando un Chile justo. Y los que están ahora en la moneda, en el Parlamento, en los ministerios, son los mismos que apoyaron el golpe. Yo creo que hoy día estamos igual. Cuando vi que todos empezaron a irse para la casa, yo no iba a hacer lo mismo, dijo ella. Nada había cambiado, era solo maquillaje, no me autoengaño con lo de la alegría. Bueno, yo tampoco me autoengaño hoy día, ¿no? Con lo que está sucediendo. Esto lo dijo en el 2007, en la cárcel estaba Flora en ese momento, en el tiempo de Bachelet. Estuvo 1 año en la cárcel, antes había estado 5 años en la cárcel. Y entre tanto, ¿qué es, digamos, para qué se hace todo esto, ¿no? Para aprobar 14 centrales hidroeléctricas, 6 parques eólicos, geotermias, hidroeléctricas, ¿no? Se hace una política de ahorro con los cuerpos de las personas NN, las personas que están en calle, se ahorra en esas personas y se las califica de delincuencia, cuando en realidad es el empobrecimiento de 3 grupos extremos. Ellos son extremistas, esto es violencia estructural, ¿no? La violencia estructural la generan estos 3 grupos extremos, que es el 1% de la población que concentran la riqueza del país. Esto ha sido la postdictadura, ¿no? El CERNAM, el CERNAMEC, políticas de reconocimiento, que es como que te golpean así como la espalda, que bueno, te reconozco, bien, muy bien, bravo, sigamos adelante. Nos dejan casarnos, yo no sé por qué, porque no queremos casarnos, no nos interesa, ¿cierto? Pero no redistribuyen la riqueza, no redistribuyen la riqueza. Y asesinan a las defensoras de la tierra y el territorio. Como feministas autónomas, nosotras hablamos de eso, y hoy día queremos hablar de varios casos, los casos que se están viendo ahí, que parecen bastante importantes. Nosotras firmamos una declaración cuando en noviembre se firmó entre gallos y medianoche este acuerdo de paz, nosotros le llamamos pacificación, ¿no? Y dijimos que era violencia de Estado y colonización por parte del Estado capitalista y patriarcal, y que el discurso de paz que nos querían instalar no nos lo íbamos a tragar. Porque esto es parte también de la violencia estructural, porque la violencia estructural se genera desde sus instituciones, ¿no? Pero se genera básicamente para sostener un patriarcado en el cual las élites son las que gobiernan y las que concentran la riqueza. Ahí hay varias de las organizaciones que firmamos esta declaración en ese momento, en noviembre del 2019. Y a partir de esto nos fuimos configurando hoy día como la red. Pero hay una historia larga, no es... Nadie apareció aquí como una iluminada de alguna cosa particular, digamos así. No fue que un rayo nos dijo, mira, esto se llama violencia estructural, como lo quieren hacer parecer, ¿no? Porque a menudo quieren hacer parecer como si esto es como una iluminación de algunas personas, ¿ya? Como que en la universidad se creó la idea de la violencia estructural, como que estos son conceptos. Y esto en realidad es la vida. Por supuesto, después tú le pones palabras, le pones nombres, ¿no? Pero en realidad esto claramente es como opera, ¿no? Es la manera en que opera. Los sistemas operan para sostenerse en pie. Y este sistema no es una excepción, evidentemente. Este sistema opera claramente para sostenerse y opera desde sus instituciones. Y desde la violencia contra las mujeres está estructurando el sostenimiento de este sistema. Es importante decir que varias de las cosas que estoy diciendo ahora, nosotras las hemos ido denunciando por distintos medios. En algún tiempo era en la calle, con los volantes, con las acciones callejeras, las que escribíamos artículos,
y en otro tiempo también fue con los blogs, o fue con las páginas web, o fue en los medios de contrainformación, pero siempre lo estuvimos diciendo desde hace 30 años, ¿no? Es decir, 31. No es una cosa nueva que apareció recién, que fue ahora que se nos ocurrió, no. Y claramente, y que se les ocurrió a alguna, porque somos organizaciones, esto es colectivo, hoy día viene en mi voz, pero es lo que hemos reflexionado y lo que hemos aprendido juntas, muchas compañeras en estos 30 años, en distintas organizaciones, siempre autónomas de cualquier institución, autónomas del Estado y autónomas de los partidos políticos, y autónomas también de las ONG feministas, porque sin autonomía claramente no puedes denunciar todo esto. Y eso, el costo que muchas veces hemos tenido ha sido la negación, ¿no? La negación de todo eso. Pero es necesario volver a denunciarlo una y otra vez. Es necesario, por ejemplo, decir que ahí está pasando ahora Marcela Rodríguez Valdivieso, ¿no? Que fue torturada, que fue procesada por tribunales militares en la supuesta democracia, ¿no? Y fue denunciada, es decir, ella fue a rescatar a Antonio Leti, como saben, que era un compañero de ella, del Mapu Lautaro, y cuando hay un tiroteo, cuando lo rescatan en el hospital, y en ese tiroteo ella cae, ¿cierto? Ella queda ahí, caída. Los demás toman a Antonio Leti y se lo llevan a la casa de un supuesto ayudista, que en realidad era un periodista socialista, pero que fue el delator de Antonio Leti, y que llevó a los asesinos de Antonio Leti a su casa donde estaba durmiendo Antonio Leti para que lo mataran dormido. Y eso fue lo que sucedió, y luego hablaron de un enfrentamiento, ¿no? Eso en esta supuesta democracia en la que estamos viviendo. ¿Y qué pasa con Marcela Rodríguez Valdivieso? Marcela Rodríguez nunca se recupera, queda para toda la vida en una silla de ruedas por la tortura y por la negación de salud, básicamente, ¿no? Porque no hubo rehabilitación para ella. De hecho, el primer mes ella estuvo en una mazmorra cerrada, sin ventana, siendo torturada, hasta que la Cruz Roja fue a reclamar para que la pasaran a otro tipo de espacio, digamos, no como ese espacio torturante en que la tenían. Pero básicamente luego la Concertación con Frei Ruiz-Tagle lo que hace es proponerle un autoexilio forzado, la chantajean básicamente para obtener la libertad. Las mujeres cuando estamos en las acciones populares, en las acciones políticas, muchas veces en los movimientos mixtos, vivimos formas de violencia dentro de esos propios movimientos, ¿no? Y también a eso se le suma toda la violencia que el sistema despliega contra nosotras por no entrar en la lógica de la pasividad de las mujeres. A mí me parece que es importante recalcar y subrayar eso, compañeras, para poder hablar de violencia estructural. Y además decir, disculpe la interrupción, sí, Victoria, pero justamente para seguir con el tema de este caso que de este delator, digamos, de Antonio Leti, Juan Carvajal, sí, Juan que Carvajal, posteriormente fue director de la Secretaría de Comunicaciones durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y eso así también es tremendamente violento. Eso es violencia estructural. Él fue premiado por la Concertación de Partidos por la Democracia porque él siempre desde ese momento estuvo haciéndose cargo de funciones de comunicaciones de todos los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, que fueron los partidos que nos negociaron, ¿no? Que negociaron la lucha antidictatorial de muchos sectores populares, de mujeres, de distintas organizaciones sociales. Tanta información, uno de pronto no sabe cómo, por dónde, porque finalmente tiene que ver con esta alianza superestructural, si se quiere,
entre el patriarcado, el capitalismo y cómo operan los partidos políticos, particularmente en Chile, con esta historia que tú nos resumes también, Victoria, en términos de lo que fue el periodo de post-dictadura. O sea, y que finalmente, claro, se le llamó transición, retorno a la democracia, pero en realidad no fue eso lo que nos encontramos, sino que lo que nos encontramos es un escenario sospechosamente parecido a lo que ocurre un poco en estos acuerdos que se dan y que nos retrotraen a este acuerdo entre gallo y medianoche, como se le llamó también, para salir de todo lo que estaba haciendo lo álgido del proceso de la revuelta del año 2019 también. 2019, ya no me acuerdo de la fecha. 2019. Con esto de la pandemia ya no me acuerdo. ¿Ya? Octubre de 2019. Claro, octubre del 2019. Pensé que era el 2018. El 18 de octubre del 2019, los estudiantes secundarios, las estudiantes secundarias abren esta revuelta, ¿no? Claro, y con estas salidas pactadas también que de alguna manera nos recuerdan o que buscan acallar esta demanda también popular. Absolutamente, porque esto además tiene una historia mucho más larga y si nos remontamos a la memoria material y concreta de la violencia contra las mujeres, decía yo, estructura, ¿no? Juega un rol de estructurar el patriarcado. Es una violencia que es sexuada, es una violencia que además es codificada y tiene que ver con la historia colonial, ¿no? Con un colonialismo que se refuncionaliza en nuestro territorio. No podemos hablar en los territorios colonizados, en los territorios saqueados, invadidos por las invasiones españolas y portuguesas. No podemos hablar de violencia estructural sin decir que esta violencia estructural, en esta violencia estructural el racismo, el colonialismo refuncionalizado es totalizante. O sea, básicamente, ¿cómo hablar de violencia estructural si no hablamos de racismo? Es imposible. Entonces, cuando muchísimos feminismos, algunos feminismos desde la institucionalidad, comienzan a hablar del machismo como si fuera ese el problema, ¿no? Claramente lo que sucede ahí, bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo, como se veía por ahí en alguna de las diapositivas, nosotras dijimos, sí, el machismo mata y el capitalismo también, ¿no? Y lo recalcamos y lo volvimos a recalcar, porque no puedes hablar, a lo mejor nosotras no éramos, nunca hemos sido ni académicas, ni parte de ninguna élite, ¿ya? Sin embargo, nosotras vivenciábamos y desde lo que vivenciábamos, denunciábamos, mostrábamos y revelábamos. Con el tiempo, claro, alguien dijo, no, pero si eso se llama violencia estructural, ya, y le dio un sentido. Pero eso es esto tiene una historia larga. En cualquier territorio colonizado, la violencia estructural, tú no puedes dejar de hablar de la violencia contra las mujeres y decir que es una violencia colonial, que es una violencia racista y que es una violencia clasista. Es imposible. Es imposible porque si lo haces de esa manera, como lo hace hoy día la derecha, porque hoy día que todos son feministas, porque feministas digo yo, todos son feministas y todo el mundo está de lo más tolerante y sí que se casen nomás. Yo no me quiero casar, soy lesbiana y no me interesa. Claro, hoy día todo el mundo dice que habla de género, y a todos le importa el género, y a todos le importa la violencia contra las mujeres. Sí, claro, pero es que la violencia contra las mujeres es lo que estructura esta sociedad. Entonces, si no hablas de racismo también, si no hablas de la concentración de la riqueza, no estás hablando de violencia. Estás hablando de un hecho aislado en el cual lo que estás leyendo es una relación privada, ¿no?, entre la víctima y el agresor. Y eso no es la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es mucho más y es estructural. Y básicamente sostiene a la sociedad patriarcal. Cada vez que la sociedad patriarcal se tambalea un poco, con denuncia, con lo que estamos asistiendo ahora, por ejemplo, con este supuesto auge del feminismo, pero que también ha significado más que un auge del feminismo, una disputa por el feminismo,
¿no? Los partidos políticos se disputan el feminismo, ellos se creen feministas, ahora ellos son feministas también. Los gobiernos son feministas, todos son feministas, ahora no hay nadie que no sea. Entonces, como todos son feministas, ya en realidad el feminismo no sirve mucho en ese sentido, ¿no? Pero básicamente se ha transformado en una disputa, ¿no? Y cuando se tambalea el patriarcado, lo que hace es rediseñar esta estructura, se busca otras maneras. Y los sistemas, no solo el sistema capitalista, los demás sistemas también. El sistema socialista en el cual yo viví en el socialismo real 10 años, ¿ya? Si no destruye voluntaria y conscientemente el patriarcado sigue en pie. Porque trasciende el sistema político, claro. Así es, se reinventa. ¿Por qué se reinventa? Porque claramente, es decir, es necesario, la heterosexualidad obligatoria tiene que ver con la violencia estructural. El capitalismo, especialmente el capitalismo, requiere de la heterosexualidad obligatoria para la creación y la reproducción de la mano de obra barata, ¿no? Es de esa manera, por eso digo que es imposible separar esta historia republicana chilena, a la que hoy día estamos asistiendo en todo su auge, ¿no? Porque hoy día todo se rediseña desde lo republicano y lo ciudadano, ¿no? Entonces, esta historia republicana, que es una historia, la república es un resultante y es un resultado de procesos violentos, de los procesos de la conquista que le llamaron, ¿no? Que en realidad es invasión y saqueo a los territorios. De ahí resulta la república, y de ahí resulta el Estado, y de ahí resulta lo que después se transforma en ciudadanía. Entonces, se recrean clases para la explotación, mano de obra barata, ¿cierto? Y hay una clase criolla privilegiada que se cree siempre más blanca, que se cree muy europea. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las que han vivido en los exilios, los chilenos que estaban en el exilio de pronto, y otros chilenos que llegaban, como que nadie era perro quiltro. Todos tenían como algún tipo de como raza privilegiada. ¿Ah? No, si nosotros éramos... No tenían pedigrí. Claro, todos tenían pedigrí, no si mi abuela era inglesa, no si no sé qué, ¿ya? Es decir, con esta cosa de ser lo más criollo posible, de sentirse bien blanco, ¿no? Y decir, en realidad son los indios los que son el problema. Bueno, esa idea de imaginar que los que somos más mestizados, ¿cierto? O los que son las personas de pueblos originarios son los alcohólicos, todo eso se diseñó. Eso es un rediseño y es un diseño que se va recreando, y eso es violento. Es violencia estructural estar calificando a los pueblos y a las personas pertenecientes a los pueblos originarios de ignorantes, ¿no? Parece que el saber solo estuviera en las universidades y en las academias, cuando en realidad lo que hacen las universidades y la academia es extraer los saberes y ponerlos allá y decir, pero si yo inventé esto, igual que hacen las farmacéuticas, ¿no? Que toman las hierbas y la sabiduría ancestral, ¿no? De la salud, y lo transforman en medicamento y los venden las farmacéuticas y les colocan su nombre, ¿no? Su propiedad privada. Las academias hacen lo mismo con las luchas de los pueblos y con las luchas de las organizaciones sociales y con las luchas de las mujeres. Y después a eso le llaman género, estudios feministas, estudios no sé qué, estudios... Y verdad que esto se hizo en la calle y se hizo por necesidad. Se hizo por necesidad porque claramente la explotación, ¿cierto? Es lo que te lleva normalmente a rebelarte y a decir, es que esta no es la vida que yo quiero, esto no puede ser normal y esto no puede ser lógico. Ahí es como el primer momento, creo yo, de cuando pasas de ser simplemente clase trabajadora, bueno, eso decían las feministas proletarias, ¿no? de principios de siglo, que eran anarcocomunistas. Esa era su construcción política. No eran anarquistas y no eran comunistas, eran anarcocomunistas, ¿no? Y ellas decían que uno pasaba de ser simple clase obrera, por así decirlo, a ser proletario cuando hacías conciencia. Si no haces conciencia, entonces no puedes construirte rebeldemente feminista,
¿no? Si no haces conciencia, no puedes construirte revolucionariamente. Y hoy día lo que tenemos en el feminismo es bastante ambiguo y se ha ido vaciando de contenidos revolucionarios el feminismo básicamente, ¿no? Pero el feminismo surge de toda esta explotación de esta clase criolla, de la cual chorrean privilegios masculinos también a los hombres empobrecidos. Eso es innegable, ¿no? ¿Por qué? Porque la heterosexualidad obligatoria es tremendamente necesaria para la reproducción del capitalismo, ¿no? Es necesario que exista el matrimonio, como lo conocemos, la familia. No importa si los criollos se casan y los pobres se rejuntan. La cuestión es que sea heterosexual, ¿cierto? Y que se críen muchos hijos y que nazcan muchos hijos. Por eso no quieren despenalizar el aborto, ¿cierto? Porque se necesita mano de obra barata. Eso es lo que se ha hecho. Y cuando se hace esto, se delimita incluso la ciudad. Si ustedes miran la historia para atrás, se construyó una ciudad, ¿no? Se construyeron las ciudades de este territorio con delimitaciones entre ricos y pobres. ¿Dónde vivían? La segregación territorial es súper marcada en Santiago. Y el hacinamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Se construye una geografía del delito. Eso también es violencia estructural. Hoy día, y desde hace un par de siglos, se va construyendo en Chile una geografía del delito. ¿Dónde están los delitos? ¿Dónde están los pobres? Esos son los delincuentes. Esos son no los ricos, no los que saquean desde los bancos con cuello corbata, eso no. Entonces, la geografía del delito, ¿dónde se ubica? En nuestras poblaciones, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Ahí es donde ubican la geografía del delito, ahí es donde ubican el hacinamiento también. ¿Ya? Y se codifica, fíjate, incluso se empieza, igual que hoy día, ¿no? Que te ponen una psicóloga a explicar por qué los delincuentes son delincuentes, ¿ya? Te ponen una psicóloga a explicar por qué los agresores son violentos. Porque se supone que la psicóloga y los psicólogos y los sociólogos son los que nos van a explicar lo que nos pasa a nosotros. Entonces vienen y nos explican y hacen una codificación que es tremendamente agresiva, que es tremendamente peligrosa, ¿no? Porque empiezan a codificar una inferioridad natural, casi natural, ¿no? La inferioridad natural de las mujeres, que son histéricas, que tienen trastornos, antes era que eran histéricas, ahora que tenemos trastornos de personalidad, que somos borderline. Entonces, por eso caemos en relaciones violentas, no porque en realidad la sociedad patriarcal es una sociedad que lo que hace es básicamente construir esa violencia masculina. Porque de hecho lo que construye es que la violencia se masculiniza, ¿no? Y la feminidad se supone pasiva. Y cuando las mujeres salen de esa pasividad, cuando salimos de esa pasividad, entonces se nos califica y se nos clasifica y se nos psiquiatriza. Somos las locas, somos las conflictivas, somos las borderline, somos las que nos gusta que nos peguen, somos las agresivas, ¿cierto? Y entonces vienen estos psicólogos en la psicología y la sociología y la antropología y nos vienen a explicar lo que nos está pasando en sus palabras y nunca dicen que lo que nos está pasando es la violencia estructural. Nunca dicen que lo que nos está pasando es que esto se ha construido por siglos en este territorio. Por siglos se nos ha clasificado, se nos ha racializado, se nos ha transformado en razas inferiores, ¿no? Se ha pensado que las razas no existen, pero sin embargo hoy día toda la gente en general dice, no, es que esa es la raza tal, ¿no? Y se construyó esa raza y se generizó a las mujeres, se generizó a las humanas, se nos transformó en estas mujeres que tenemos que reproducir y que tenemos que reproducir la familia y que tenemos que también ser la fuerza de trabajo más barata que la barata, ¿cierto? Porque es la mano de obra más barata desde más o menos el siglo XVIII. Cuando se empieza a construir el capitalismo en Chile, la mano de obra más barata son las mujeres y los niños y niñas. Esa es la mano de obra barata, ¿ya? Y las mujeres muchas veces abandonan, van a dejar a los niños en los conventos, ¿no? Entonces, ¿qué se dice de las mujeres? Que son malas madres. Las mujeres pobres además somos malas madres,
¿no? Somos malas madres porque los niños quedan en los orfanatos, porque van a Sename, no sé, ¿cierto? Entonces, ¿y quién tiene el problema? Ellas son las del problema. Aquí no hay un problema social, no hay un problema estructural, ¿no? Eso es lo que intentan negar y eso es lo que intentan transformar en una especie de ciencia antropológica que explica por qué nosotras somos malas madres, por qué no queremos parir ahora, por qué tantas de nuestras hijas, por suerte, ya no quieren parir, ¿cierto? ¿Por qué tantas de nuestras hijas y por qué nosotras muchas veces abortamos? Porque nosotras también hemos abortado, ¿cierto? Pero lo que se hace es psiquiatrizarnos y es colocarnos como el problema, en vez de decir, a ver, aquí hay una estructura que ha operado así, que ha transformado en esto. Y entonces ahí vienen las instituciones, además de la psicóloga y los sociólogos y la antropóloga, a explicarnos. Vienen las instituciones públicas y las instituciones privadas, ¿cierto?, que dicen que tienen supuestas fallas técnicas. Por eso que a las mujeres las suicidan, cuando en realidad son femicidios, por fallas técnicas. Por eso es que a los femicidas les rebajan las penas, porque ellos, fíjate, los jueces no pueden, dicen que no saben cuál sería la intencionalidad real de este hombre. ¿La querría matar o no la querría matar? Entonces cuando uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que estén diciendo esta estupidez? Te dicen, no, es que hay una falla técnica, institucional, ¿ya? Se centran, como decía yo antes, en la relación privada entre la víctima y el agresor. No hay contexto. No hay contexto machista, racista, clasista, en el cual hay un ejercicio del poder desde donde se ejerce la violencia. Porque para que no sea una pelea entre tú y yo, ¿no?, entre dos iguales, sino que sea efectivamente un acto de violencia, tiene que haber una realidad de poder, ¿no? Tiene que construirse desde el poder, ¿no? Y quien claramente quien es hombre al que le chorrean los privilegios desde el patriarcado, digamos, quien es el dueño, están disparando en mi población. Llegó de la vuelta. Algo escuchamos ahí. Sí, están disparando. Es aquí al lado, tremendo. Me da como terror. Sí, claro. Esta es la geografía del delito, chiquilla. Ahí eso es, en nuestras poblaciones. Esa es la geografía que vivimos también finalmente. Es la porque geografía eso que vivimos. no es una idea teórica, sino que es lo que nos toca vivir. Todas nosotras hemos vivido la misma situación, que es estar en nuestras casas tranquilamente y de repente sentir, como reciente pasó, los balazos arriba. O el helicóptero sobrevolando. Y es decir, ay, mira, ya Ana Rojas pregunta algo, dice, ¿por qué el sistema judicial defiende tanto a los asesinos de mi hermana lesbiana? ¿Por qué defiende tanto a los asesinos de nuestras activistas defensoras de la tierra? Si ellas no se suicidan, ellas aman la vida. Claro, yo creo que los defiende, yo creo que no los defiende a ellos, ¿no? Yo creo que este es un tema de clase. Porque si ustedes se dan cuenta, los feminicidas de cuello y corbata, los demás alcurnia, los demás poder, cuesta mucho más que vayan a la cárcel. Si un hombre tiene más poder porque es el hijo de un político, como acá hemos sabido que pasa, ¿no? Cuando violadores, ¿no?, pero que son hijos de políticos importantes, o hijos de la burguesía, ¿no? Ese tipo no va a la cárcel, apenas cursito de ética, no sé, ¿no? Igual que los empresarios y las grandes empresas. Pero si se trata de un tipo más empobrecido, es más fácil que ese gallo sea juzgado. Pero cuando es juzgado incluso, fíjate que es acá mismo, discúlpenme, es acá mismo. Pero tú estás segura dónde esté ahí, Victoria, eso es lo más importante, que te sientas segura. Sí, espero que sí, uno nunca sabe. Yo espero que sí. Esto pasa muy a menudo, pero lo que pasa es que estoy en una salita de mi casa, en un lugar de mi casa que parece que se escucha más. Bueno, pero lo que decía yo, cuando el hombre es más pobre, ¿cierto?, puede que vaya a la cárcel. Porque el hombre no tenía poder y tampoco tuvo la sagacidad probablemente de planificar, ¿ya?
y de hacer como hay femicidios que vemos todos los días, donde se construye una idea de que ella se suicidó, estaba loca. No, es que yo terminé con ella, entonces ella se quiso morir, ¿no? Se construye todo eso. También hay un ejercicio del poder, pues. Hay un ejercicio del poder de hombres que seguramente manejan temas institucionales, temas legales, que manejan algún tipo de estudio, a lo mejor, que conocen algo de cómo se deben colocar las cosas. Entonces, cuando se puede ejercer ese poder, a medida que se va ejerciendo, se va minorando la posibilidad de que ese agresor quede preso, ¿no? Hay casos como cuando se trata de femicidas que son militares, que son de la Fuerza Aérea, que son carabineros, que son de la PDI, esos femicidas son absolutamente escondidos, ¿no? Hay toda la institución. No creo que sean ellos lo que les importa la institución. Les importa el prestigio de la institución y cómo la institución la ve la comunidad. Oye, se nos ha pasado volando el tiempo, Victoria, y yo quiero que podamos hablar de algunos casos que han sido importantes. Bueno, estamos a 5 años, ¿no?, del asesinato de Macarena Valdés, y hay hartas actividades en función de eso. Vamos a ir a una... Sí. Entonces, y ustedes también están coordinando varias situaciones al respecto de esto, y hay hartas noticias que tú también nos querías contar al respecto de nuevas verdades, digamos, que siempre han sido la verdad, pero hoy día tenemos otras formas de establecerla. Sí, mira, se han ido acumulando estudios y peritajes independientes para poder demostrar lo que ya todas sabemos, ¿no? Pero hay también otros casos que son de consultantes de la red de terapeutas que nos han autorizado a hablar, y que no solo nos autorizan, sino que también les interesa que podamos hablar de sus casos, porque básicamente es parte de, por ejemplo, para la madre de Jimena Cortés Rojas, que no logró sobrevivir a la violencia machista, es parte de la reparación, el saber que hay muchas organizaciones y que hay muchas mujeres que están denunciando el crimen contra su hija, el femicidio contra su hija, ¿no? Ella no logró sobrevivir a la violencia machista de James Díaz Portu, ex sargento segundo de la Fuerza Aérea. En ese tiempo era sargento, ¿no?, de la Fuerza Aérea. Esa tortura a esta mujer, que fue constante, sucedió al interior de un recinto militar, el Cerro Moreno, que en dictadura ahí se torturó y se desapareció personas, ¿no?, en Antofagasta, en el norte de Chile. El 22 de marzo del 2017, ella llegó agonizante desde su casa a la urgencia médica del hospital regional. Y todas las gestiones de su madre y de su familia han sido entorpecidas por el Servicio Médico Legal, por el CERNAMEC, por la PDI y otras instituciones. Eso es como opera la violencia estructural a través de la violencia institucional, ¿no? Y en este caso, que se trata de un ex marido, de un ex marino, ¿no? Es un ex marino, que lo dan de baja, pero sigue absolutamente libre, no ha cumplido ni un solo día, porque se ha dicho que es un suicidio, que este habría sido un suicidio. El otro caso es el caso de la Nabila Rifo, aunque hay, disculpen, ¿no?, pero se habla de suicidio, pero hay numerosos peritajes que dicen que hubo participación de terceros. Ahí es donde nos empiezan a hablar de que no es que hay una falla técnica, no es una falla técnica, eso es violencia estructural contra las mujeres, ¿no? Eso es. En el caso de Nabila Rifo, también, que también es consultante y también la hemos acompañado, ¿no?, al agresor Mauricio Ortega, que la dejó ciega, básicamente la dejó ciega para toda la vida, digamos, eso no es reversible, ¿no? Fue un femicidio frustrado, él fue encarcelado, pero le dieron una rebaja de pena, y lo que dicen los jueces es que los jueces desestimaron la figura de femicidio frustrado porque no habrían logrado determinar la intención criminal. O sea, no tiene intención criminal un hombre que te saca los ojos, porque eso fue lo que hizo.
esa es violencia institucional. Va más allá de la violencia machista de un agresor. Aquí el agresor es el Estado y sus instituciones. Y el caso de Macarena, ¿no? Que el 22 de agosto del 2016 aparece colgada, y esto pasa al otro día de que unos funcionarios llegan con un vehículo a su comunidad con el logo de la RP Global, una hidroeléctrica, una empresa de centrales hidroeléctricas, contra los que esta comunidad estaba luchando, entre ellas Macarena Valdés, ¿cierto? Estaban luchando contra esta empresa hidroeléctrica. Al otro día de que llegan estos hombres en este vehículo con este logo de la RP Global, ella aparece colgada. Hay un último peritaje que a mí me parece que es importante nombrarlo, además del peritaje de Rabanal. Hay 3 peritajes independientes en el caso de Macarena Valdés, ¿no? Uno es el de Rabanal, ¿cierto? Está otro peritaje de un norteamericano que es bastante importante en sociedades de peritaje internacional. Y hay un tercer peritaje, que es el último, que es de una psicóloga especialista en peritajes en Chile y en México, parte de un grupo coordinador de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes. Dice que no se encuentran elementos suficientes ni en la biografía de Macarena, ni en el análisis de los hechos vinculados a su muerte, que puedan sostener de manera firme y con sustento en evidencia la hipótesis que refiere que lo ocurrido respondió a un suicidio. O sea, ahí no hubo un suicidio. Hay análisis testimoniales que hace esta psicóloga, y con una abogada hacen análisis testimoniales de la familia, de los amigos, del entorno, y concluyen que hay apegos seguros y sanos, que está integrada en su sistema familiar. Todo esto que le gusta a las instituciones, ¿no? Siempre decir, porque siempre dicen que somos disfuncionales, que somos, en fin. Bueno, en este caso, por eso se hizo este peritaje, no porque se imaginara que podía haber algo, sino que había que demostrar también en el mismo lenguaje institucional, ¿cierto? Que esto no fue un suicidio, que esto fue un femicidio empresarial, como lo llamamos en el 2016 nosotras. Se habla de una mujer que está estimulada en un espacio cooperativo, tiene factores protectores de las conductas suicidas, es una mujer autónoma afectivamente, tiene un autoconcepto firme, dice, cognitivamente inteligente, capaz de abstraer, por supuesto, practicaba la espiritualidad, sostenía mucha convicción de las causas que le parecían importantes. No hay ninguna razón para que esta mujer se suicide, ninguna razón. Todo esto debilita esta hipótesis del suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Dicen las peritos. Hay que hacer otras líneas investigativas, las que no se hacen y las que probablemente las instituciones no quieren hacer porque están protegiendo a las empresas, porque esos son los intereses que les importan, ¿no? Yo creo que es importante decir que hubo omisiones, negligencias de carabineros, de policía de investigación, de peritos, de fiscales, de jueces, del servicio médico legal, tanto en el caso de Jimena Cortés Rojas como en el caso de Macarena Valdés, ambas determinadas suicidios por el servicio médico legal cuando sabemos que fueron asesinatos. Eso parece realmente importante denunciarlo. Nosotras la verdad es que no creemos mucho no creemos nada en las instituciones, ¿no? Pero sí necesitamos denunciar porque no hay reparación, porque no hay justicia, porque no hay apoyo emocional y económico, por ejemplo, para los hijos que quedaron sin madre, o para los hijos que quedaron con una madre con ceguera a la que ahora ellos tienen que asistir, lo que es muy doloroso para la Návila, ¿no? Ahí tampoco hay un apoyo. En el caso de Návila no hay apoyo institucional, no ha habido un real apoyo institucional a sus necesidades especiales, a su discapacidad, a las necesidades especiales de salud mental de ella y de sus hijos.
Tampoco hay un apoyo a las necesidades especiales de salud mental de los hijos, de los 4 hijos de Macarena y de la familia y de la comunidad. Y tampoco hay un apoyo especial a los 2 hijos de Jimena Cortés y a la familia que se hizo cargo, que es la mamá de Jimena Cortés, Ruth Rojas, ¿no? Las instituciones hablan de que les importa la violencia contra las mujeres, pero ¿cómo les importa? ¿Dónde están las muestras de que les importa? Como no hay muestras de que les importa, eso es violencia estructural. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y la violencia institucional, es decir, la violencia de las instituciones, ahí juega un rol fundamental. Y para jugar ese rol es tremendamente perverso cómo se hace, porque se trae todo tipo de académicos y de gente que hace estudios para poder demostrar que las falladas somos nosotras, que nosotras teníamos el problema, que por eso nos pegaron, que por eso mataron a nuestras amigas, a nuestras compañeras, a nuestras hijas, a nuestras madres, ¿no? Porque en realidad las mataron porque estaban mal ellas, porque en realidad ellas se suicidaron. Eso es perverso. Es perverso que estas instituciones ocupen a estos expertos y a estas expertas para probar que no es el Estado y que no es la concentración de la riqueza en el 1% de este país, si hablamos de Chile, ¿no? Y que no es el empobrecimiento y que no es el hacinamiento. Es perverso que se le encargue a estos expertos y a estas expertas probar que el Estado es bueno y la ciudadanía es buena, ¿no? No es buena. La ciudadanía es solo una muestra de la conquista, del saqueo y de la invasión colonial. Finalmente son los elementos que dan argumento intelectual finalmente a la vivencia que nosotros tenemos y a las respuestas naturales frente a esa violencia. O sea, si tú vives en este sistema, no sé, tener consecuencias emocionales es lo lógico, ¿ya? Y la patologización de eso, como de esa respuesta, y no el cuestionamiento del origen, es finalmente lo que genera toda esta sensación de violencia, de impunidad, de injusticia y de todo lo que tú de alguna manera nos has estado contando. Sí, así es. Así es. Oye, otra cosa que yo quería recalcar de lo que tú habías dicho, que hace un ratito surgió, que a mí me parece muy importante también como destacar esta idea finalmente que se produce el movimiento autónomo, principalmente desde el autónomo, con buenas dosis de rebeldía, y que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, estos aparatos que le dan sustento a esta superestructura, cooptan finalmente, toman, lo limpian, le sacan lo rebelde, le sacan las cositas y te devuelven este feminismo, esta propuesta de paz o cualquier cosa que sea, cambiado con una forma súper aséptica, así como sin la radicalidad que tiene finalmente el proceso en su origen. Y a eso hay que estar muy atentos también y atentas frente a estas opciones de cooptación que hace finalmente el sistema, porque es uno de los mecanismos mediante los cuales opera, que es robarse las ideas, robarse las propuestas, robarse el ímpetu que tiene la necesidad de cambio que surge desde los movimientos mucho más autónomos, con un carácter mucho más radical, y hacerle esta limpieza de imagen y devolverte una otra cosa que no es, pero que ocupamos el nombre finalmente para decir que hacemos como que sí, pero en realidad es lo que se está haciendo ahí es este robo y este engrupirnos finalmente de que lo están haciendo, pero no es así. Así mismo es. Yo creo que justo lo que tú estás diciendo se vende esta idea de neutralidad, ¿no? De que hay una cierta neutralidad de las instituciones. Incluso pareciera una locura cuando la gente dice, oye, pero es que mira, ahí hay violencia. No, pero si las instituciones lo que tienen es una falla técnica, tienen problemas, claro. hay que refuncionalizarla, hay que renovarla, hay que cambiarle el nombre, ¿no? Le van a cambiar el nombre ahora a la Sename. Claro, ¿no? Le cambian el nombre, se supone que ahora empieza a operar el Sename, ya no se va a llamar Sename, pero ahí se tortura a los niños,
Y la casa del menor, cuando se crea, ¿no? En el siglo XIX creo que se crea en razón de decir que las mujeres pobres son unas irresponsables porque abandonan a sus hijos. Y se culpa a las mujeres de eso, cuando la verdad es que los lugares están hacinados y que la manera de sostener la sobrevida de los niños y de la niñez en el siglo XIX, ¿cierto? Con todas las enfermedades, viviendo en los conventillos, con el sarampión, con el coqueluche, la tisis que le decían, la tuberculosis, ¿cierto? Donde los niños están muriendo. La manera que muchas mujeres veían de sobrevida era dejarlas en la casa del menor, dejarlas con las monjas para que tuvieran un plato de comida al diario, para que tuvieran algún cuidado médico, para que tuvieran una cama limpia para dormir en la noche, ¿cierto? Y es como, ahí va a sobrevivir. Y efectivamente sobrevivían un poco más que en los conventillos, o que si los mandaba ya a trabajar como los canillitas que vendían diarios en la calle, ¿no? Entonces, claramente, digamos, en vez de decir, mira, aquí tenemos un problema, el capitalismo está matando a los niños y a las mujeres y a los hombres pobres, no, nuestro problema es que las madres son irresponsables, ¿no? Entonces, se vuelve a refuncionalizar esto hoy día, creo yo. Por eso que es tan importante la memoria histórica. No hay hoy día sin historia. Cuando esta onda que tiene la gente ahora con esto del piensa positivo y toda esta psicología individualista que está de moda, ¿cierto? Que te dicen, no, piensa positivo, no puede, como que te piden que estés en la negación, que no digas que lo horrible es horrible, ¿no? Entonces, claro, que es una forma de invalidar también las emociones, que es como... Absolutamente, es una forma de bloquear tu rabia, cuando tu rabia es una emoción natural y lógica, ¿no? Dentro. Y cuando se hace esto, ¿cierto? Lo que finalmente se hace es decirte, no, mira, no pienses eso, no te enojes, no está bien enrabiarse, vive happy, como si las cosas no estuvieran pasando a tu alrededor, ¿no? Y vuélcate entonces a lo republicano y a los ciudadanos. Anda a votar. Lo bonito, a lo bonito. Claro. Y la Convención Constitucional nos va a resolver todo, ¿cierto? Y se empieza a refuncionalizar todo esto, porque fíjate que se empiezan a hacer definiciones súper segregantes, ¿no? Por ejemplo, se dice lo que es decente y lo que no es decente, lo que es normal y lo que no es normal, lo que es adecuado políticamente y lo que no es, y lo que es inadecuado, ¿cierto? Si eres adaptada o no eres adaptada. Y te quieren incluir. La inclusión es como lo primero que así, la inclusión. Entonces, cuando me dicen la inclusión, ¿quién quiere incluir a quién? Eso, porque ahí hay un ejercicio de poder. ¿Me quieren incluir a mí? ¿Qué? ¿Y en qué? ¿A dónde me van a incluir? ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Y qué tengo que hacer para estar incluida? Exacto. ¿Por qué yo, lesbiana, que no creo en el matrimonio, me tengo que incluir en el matrimonio? ¿Por qué me quieren incluir en el matrimonio? ¿Por qué quieren decirme que yo tengo que estar feliz porque me dieron matrimonio gay? A mí no me importa, no me interesa, y ser lesbiana básicamente también es una postura política. También puede serla, no siempre lo es, pero también puede serla, ¿no? Entonces, claramente yo no soy una lesbiana adecuada y no soy una lesbiana incluida. Y me pille confesar. Y qué bueno, no quiero ser incluida y que la diosa me proteja por eso, porque no quiero ser incluida, evidentemente, ¿no? ¿Y para qué se hacen todas estas definiciones? Me parece que es importante a lo mejor decirlo, ¿no? ¿Para qué se hace toda esta majamama? Porque es como una majamama, digo yo. Donde la conciencia y la movilización se cooptan. Eso es lo que pasa finalmente, con esta idea de la república, de la ciudadanía y de que si votas va a cambiar el país, qué sé yo. Finalmente, bien. Claro, finalmente lo que se hace, como con la alegría ya viene, ¿no? Claro. Lo que se hace es cooptar la conciencia, cooptar la movilización, que son condiciones inevitables para la autodefensa y para la destrucción de la violencia patriarcal, porque la violencia patriarcal se destruye, no se resignifica, y lo que están haciendo hoy día es resignificarla,
¿no? Entonces, claro, para eso es que empiezan a... Yo incluso he escuchado unos debates increíbles donde me doy la pega de escuchar esos debates, mi hija se ríe de mí. Me dice, ¿para qué escucháis eso? y me doy la pega de escuchar esos debates donde hay, o sea, incluso se dicen cosas como, ah, no, tal persona es una dama, ella es una dama, pero esa otra es tremenda. Ese nivel de debate, yo digo, o sea, ¿de verdad tú me vas a decir que lo decente, lo normal, lo adecuado, la gente adaptada a tu realidad y a lo que tú crees que es la realidad, es lo que es el cambio de un país y de una realidad tan perversa y tan malintencionada con las humanas que vivimos sobre estos territorios? Es decir, no, claramente no. Oye, interesantísima conversación que estamos teniendo esta tarde con Victoria. Se nos pasó la hora, pero más que volando. Yo creo que deberíamos ir redondeando ya, chiquillas, palabras como para ir cerrando el tema, que ha sido súper interesante siempre. A mí me gusta mucho hablar de violencia estructural, me gusta hacer este análisis como mucho más general también, que nos permite decir y entender desde otra lógica la vivencia individual, porque eso también es importante, te sitúa en un lugar distinto, te hace sentir incómoda para la sociedad, pero no inadecuada en tu interioridad, que es mucho con lo que nosotros convivimos, sintiendo muchas veces que producto de toda esta violencia, que estamos equivocadas, que estamos erradas, que estamos sintiéndonos inadecuadas, ¿ya? Y por otro lado, sacar fuerzas para mantener esta incomodidad probablemente en los espacios donde nos desenvolvemos, porque más de alguna vez lo hemos dicho también en este espacio, que nos movemos en lugares donde cuando decimos las cosas, cuando las planteamos, con la radicalidad que muchas veces lo requiere, eso trae consecuencias también, trae consecuencias en relación a esta misma violencia patriarcal y estructural en la cual habitamos. Entonces, quizás ahí palabritas al cierre, chiquillas. No, bueno, agradecer aquí a la invitada, porque en realidad me hacía mucho sentido cuando nos hablaba. Quizás me acordé de algún trabajo que tuvimos ahí en San Bernardo a propósito de violencia estructural, y el única área verde era el cementerio, porque eran estas viviendas, las naves, pues en San Bernardo por Los Morros. Entonces la experiencia que teníamos ahí era que los niños teníamos que ir con los niños, con los talleres de mujeres, muchas veces ahí al cementerio, porque era el área verde. Bueno, en un momento tú lo dijiste, me acordé de eso como un ejemplo, así como ¡pah! De verlo, para que la gente que nos esté escuchando a veces como que cuesta entenderlo, como hablábamos recién, que es tanta teoría, pero a veces esos pequeños elementos de la realidad que uno, no hay ningún otro lugar donde ir a jugar. Claro. Eso, ¿no? Y que es nuestra realidad, claro, y que es nuestra realidad en todo orden de cosas, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que nos rodea, lo que nos cuesta ser mujeres, y además tener esta concepción del mundo, porque además vamos quedando solas, pues vamos quedando como las locas, las que no se quieren sumar a nada, las complejas, tal como lo decía, ¿no? Acuáticas, emocionales. Oídos sensibles. Claro, las emocionales, oídos sensibles nos han dicho, claro. Que todo lo vemos, que todo lo vemos como que todo el mundo es enemigo. Entonces nos van tildando nosotras como que estamos todas Esa es mi maldita. ¿Cómo te han dicho? Me acordé alguna vez, ahí, en una relación heteronormada. ¡Trancá! Sí, claro. ¡Trancá! Soy entera trancá, loca. Me acordé. A nosotras alguna vez nos dijeron que éramos de las feministas amargadas. Claro, como similar. Claro, porque hay seguramente hay feministas alegres. Claro, yo dije, es como que hay una. No, lo que pasa es que tú soy amargada, soy trancá. Sí, estoy piteada. Sí, estoy piteada. Sí, todo eso, estoy piteada. Todo eso, en esta hoguera de. Que finalmente es lo mismo que en las relaciones heterosexuales y a veces en relaciones lésbicas también. Dice, por ejemplo, a aquella persona que está
maltratando o que incluso está engañando cuando habíais dicho que iban a ser pareja única y tienen otra relación y te dicen, no, estáis loca, nada que ver, andáis viendo cosas donde no hay. Y lo mismo, es lo mismo, no es distinto. Es lo mismo. Bueno, yo creo que esto igual amerita una segunda parte más adelante con la Victoria. Yo les dejo tirar la invitación para que se haga un tiempo igual, porque hay tantos temas, ¿no? Hay tantas cosas que seguir viendo, que seguir indagando. Bueno, tenemos que hablar y me gustaría que después, en otra oportunidad, que ahora no alcanzamos, a hablar justamente del trabajo terapéutico que ustedes están realizando con Tierra y Territorio, que no pudimos ahondarlo porque ya se nos fue la hora. En fin, tantas cosas. Entonces, creo que queda para una segunda parte. Ahí hay otras compañeras en Tierra y Territorio que también podrían y estarían súper disponibles, yo creo, para esa conversación. Excelente. Eso es así se ha ido dando nuestros programas. Vamos armando redes aquí con nuestras invitadas de un tema y nos van sugiriendo, así que estamos súper disponibles para eso y agradecida Victoria de tu participación. Yo en lo personal te había leído, así que me encantó escuchar ahora en este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, compa. Muchas gracias. Oye, y nosotras queríamos dar un avisito de la hoguera, porque hoy día estamos haciendo el último programa de la temporada, en el que como este primer semestre estamos cerrando el semestre, nos vamos a tomar 2 semanas de descanso. No, perdón, este no es el último, el próximo, el que viene es el último. Sí, el de 17, exacto. Y ahí después del 17 nos vamos a tomar 2 semanitas de vacaciones y tenemos un tremendo anuncio de lo que vamos a hacer para el programa la próxima semana. Sí, a propósito de la histérica, como tenemos invitada a Liliana Felipe para el próximo martes. Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Sí, va a estar Liliana Felipe, fue súper amable, nos conseguimos ahí a través del contacto de las redes hoy día. Así que también feminista, antiespecista, vamos a estar aquí hablando con ella de diversos temas también, así que estamos súper contentos de darle este adelanto. La semana pasada estuvimos con Rebeca Lane, hemos estado bastante acompañadas de mujeres en diversas áreas. En la parte musical hemos tenido a las compañeras, hace una semanita atrás también a las compañeras de Que Te Calles desde Barcelona, así que estamos súper contentas de ese vínculo que se ha ido tejiendo. Y nada, pues les queríamos anunciar que va a estar Liliana Felipe, vamos a dejarle la semanita ahí en el Facebook algunos de sus videos también para que la conozcan y se anticipen y estén aquí con la barra, con los pompones, con todo eso, cantando La Histérica Somos lo Máximo. La Histérica Somos lo Máximo. Sí. O Mujer Inconveniente también. Claro, o mala. Al dedo. Bueno, así que es. ¿Palabras al cierre, Victoria? Bueno, palabras al cierre. No sé, podría decir que es importante reflexionar y juntarnos y comprender que esto que viene en mi voz no es algo mío, es algo de muchas organizaciones, de muchas colectivas de base, de compañeras que hemos ido aprendiendo juntas, que no necesariamente pasamos por las universidades. Muchas, hay compañeras que simplemente son trabajadoras de distintos rubros y nos fuimos juntando y fuimos aprendiendo juntas, y eso fue muy importante. Entonces, cuando se plantea esto, cuando se habla hoy día de feminismo y de violencia contra las mujeres, es importante mirar que esto tiene una historia, y sobre todo que esto tiene una historia encarnada, porque es en nuestros cuerpos. Por eso que nos sentimos incómodas y nos juntamos a hablar sobre esto, ¿no?
Ahí empezó el feminismo. El feminismo empezó cuando las mujeres en distintas etapas de la historia nos juntamos a hablar de lo incómodo que era estar viviendo en la interpretación que hacen de estos cuerpos que somos nosotros. Así es. Así es. Ya pues. Muchas gracias. Después, chicas, Jani. nos encontramos entonces la próxima semana en este espacio, en esta hoguerita virtual. Un gran abrazo a todos quienes nos escribieron, en particular a Iván y a Crespa, bueno, a todos, también todas, pero en particular ahí a los chiquillos con quienes compartimos el oficio de ser comunicadores y comunicadoras populares. Así que un abracito también. Sí, saludo. Sí, pues ya que hemos Seguiremos. estado todos ahí con aguas movidas en este último tiempo. Sí. Así que un gran abrazo a todas, todos. Nos encontramos el próximo martes. Un Muy abrazo, bien. gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación. Chao. Chao, chao. ¿Apagando la hoguera? Alrededor de la hoguera. Encendiendo la hoguera, encendiendo la hoguera. Circulando en Estados Unidos. Arriba. Diversas hogueras. El sistema bancario, que la deuda En la hoguera. y va a caer, y va a caer, y va a caer.